Transformación budista en el trabajo. Hice todo diferente en el trabajo y algo increíble sucedió. Imagina despertar todos los días hundido en plazos imposibles, jefes gritando, colegas compitiendo como lobos, y tú sintiéndote como un zombi agotado, corriendo en círculos sin ver la luz al final del túnel. Yo era así, estresado, ansioso, explotando por cualquier tontería. Hasta que decidí probar prácticas budistas por 7 días. No era solo curiosidad, era un grito desesperado por un cambio. ¿Y qué pasó? Una transformación que me dejó boquiabierto, conmovió mi alma y cambió mi vida para siempre. Estaba en el fondo del pozo. ¿Sabes esa sensación de vivir en piloto automático, reaccionando a todo como un animal herido? Ese era yo. 3 meses de insomnio, peleas en casa, cero paciencia para nada. Mi novia decía que me había convertido en otra persona, y no en el buen sentido. Fue entonces cuando me topé con un vídeo que decía que el budismo no trata sobre dioses lejanos, sino sobre despertar la mente aquí y ahora. Algo hizo clic. Pensé, ¿qué daño puede hacer probarlo por una semana? El día 1 comenzó a las 6 de la mañana. Me senté en el suelo de la habitación, piernas cruzadas, ojos cerrados. 10 minutos de meditación mindfulness, solo respirando, observando los pensamientos como nubes que pasan. Parecía una tontería, pero algo extraño ocurrió. Mi mente, que normalmente era un huracán de preocupaciones, se quedó quieta. No completamente, pero más calmada. Como si alguien hubiera bajado el volumen al caos interno. En el trabajo, en lugar de revisar el celular cada 2 minutos, hice una pausa antes de cada correo. Respiré profundo, conté hasta 3 y luego respondí. Una reunión que normalmente me haría estallar se convirtió en algo distinto. Escuché de verdad, en lugar de solo esperar mi turno para hablar. El jefe estaba estresado como siempre, pero en lugar de absorber su energía negativa, creó una burbuja de calma a mi alrededor. Mis colegas lo notaron. «Estás diferente hoy», dijo Marina, de contabilidad. Yo mismo estaba sorprendido. La tarde trajo la primera prueba real. Un cliente insatisfecho, gritando por teléfono sobre un retraso que ni siquiera era nuestra culpa. Normalmente yo le gritaría de vuelta o me desquitaría con alguien después. Pero recordé el primer precepto budista, no causar sufrimiento. Respiré, hablé con calma, reconocí su frustración sin defenderme. En 5 minutos, él me estaba pidiendo disculpas. Me quedé en shock. ¿Será que esto funcionaba de verdad? El día 2 fue más profundo. Desperté y, antes de la meditación, recité mentalmente, que todos los seres sean felices, que todos estén libres del sufrimiento. Parecía forzado al principio, pero algo se movió en mi pecho. Una sensación extraña de conexión, como si fuera parte de algo más grande. En el metro lleno de gente, en lugar de insultar a todos mentalmente, practiqué la compasión. Miré a cada persona y pensé: esta persona también sufre, también quiere ser feliz. Un tipo me pisó, y en lugar de explotar, sonreí y dije: no hay problema. Se quedó tan sorprendido que me devolvió la sonrisa. En el trabajo, apliqué la atención plena en cada tarea. En lugar de hacer 3 cosas a la vez y mal hechas, me enfoqué en una por una. ¿El resultado? Terminé todo más rápido y con mejor calidad. Era como si mi cerebro hubiera salido del modo disperso y entrado en modo láser. La ansiedad que siempre acompañaba mis días estaba disminuyendo. No desapareció,
pero se volvió controlable. El tercer día trajo una revelación dolorosa. Durante la meditación matinal, en lugar de huir de los pensamientos negativos, los observé sin juzgar. Me di cuenta de algo aterrador. El 90% de mis preocupaciones eran sobre cosas que nunca sucederían. Vivía en un futuro imaginario lleno de catástrofes. Mi mente era una fábrica de sufrimiento trabajando las 24 horas del día. Lloré allí, sentado en el suelo. No de tristeza, sino de alivio. Era como despertar de una pesadilla y darse cuenta de que solo era un sueño. En la oficina, probé algo radical. En lugar de quejarme de todo con mis colegas, nuestro deporte favorito, practiqué la gratitud. Agradecí mentalmente por tener trabajo, salud, un techo sobre mi cabeza. Parece obvio, pero nunca lo había hecho de verdad. El cambio fue instantáneo. El día se volvió más ligero, las personas a mi alrededor parecían menos irritantes. Era como si hubiera cambiado los lentes oscuros por unos transparentes. El cuarto día fue el punto de inflexión. Desperté con una claridad mental que no sentía hace años. La meditación fluyó naturalmente, sin esfuerzo. En el trabajo, enfrenté la situación más tensa de la semana, una presentación ante la directiva sobre un proyecto retrasado. Normalmente me pondría nervioso, tartamudearía, sudaría frío. Pero algo había cambiado. Antes de entrar a la sala, respiré profundo y visualicé a todos los presentes como seres humanos con miedos y esperanzas, no como depredadores. Hablé con calma, asumí responsabilidades sin crucificarme, propuse soluciones en lugar de excusas. Al final, el director dijo que fue una de las mejores presentaciones que había visto. Casi no lo podía creer. La compasión se estaba volviendo automática. Cuando la recepcionista fue grosera conmigo, en lugar de contraatacar, pensé, ¿qué día tan difícil debe estar teniendo? Sonreí genuinamente y le pregunté si todo estaba bien. Se desahogó, me contó sobre sus problemas en casa. Conversamos 5 minutos, me dio las gracias y dijo que le había salvado el día. Entendí algo profundo: cuando dejamos de ser el centro del universo, el universo se abre para nosotros. En el quinto día, la transformación se aceleraba. La meditación matinal reveló algo hermoso, la interconexión de todo. El aire que respiraba ya había sido respirado por millones de personas antes que yo. La comida en mi plato llegó allí gracias al trabajo de cientos de manos. Yo no era una isla aislada, sino parte de una red gigantesca de vida. Esa percepción me llenó de humildad y gratitud. En el trabajo, practiqué la generosidad sin esperar nada a cambio. Ayudé a un colega con un proyecto que no era mi responsabilidad. Compartí mi merienda con quien la olvidó. Elogié genuinamente el trabajo de personas que normalmente criticaría. La energía de la oficina cambió. La gente empezó a ser más amable conmigo, más colaborativa. Era como si hubiera lanzado una piedra en un lago y las ondas de bondad se extendieran en círculos. La ansiedad que me acompañaba hacía meses casi había desaparecido. No porque los problemas se hubieran ido, sino porque mi relación con ellos cambió. En lugar de luchar contra las dificultades como un guerrero desesperado, aprendí a bailar con ellas como un surfista en las olas. Los problemas seguían ahí, pero yo ya no era su esclavo. El sexto día llegó con una sensación de paz que no recordaba haber sentido desde niño. La meditación fue profunda, casi trascendental. Por unos minutos, el yo desapareció. Ya no había separación entre observador y observado,
solo conciencia pura. Cuando volví, estaba llorando de emoción. Era como si hubiera tocado algo sagrado dentro de mí. En la oficina, probé el perdón radical. Llamé a un cliente que me había tratado mal la semana anterior y pedí disculpas por los malentendidos, asumiendo mi parte sin culparlo. Se sorprendió tanto que también se disculpó. Terminamos la conversación riendo y cerró un contrato más grande. Perdoné mentalmente a todos los que me habían lastimado, incluyéndome a mí mismo. El peso que cargaba en los hombros hace años simplemente se evaporó. La compasión se había convertido en mi superpoder secreto. En cada interacción, veía la humanidad de la otra persona primero, antes de cualquier juicio. ¿El resultado? Las personas se abrían conmigo como flores al sol. Los conflictos se resolvían antes de empezar. Me estaba convirtiendo en un imán de energía positiva. El séptimo día fue mágico. Desperté con una sensación de plenitud que nunca había experimentado. La meditación fue como un encuentro con un amigo querido. Durante 40 minutos, no hubo separación entre el momento presente y yo. Estaba en casa, finalmente en casa dentro de mi propia piel. En el trabajo, ocurrió algo extraordinario. El jefe, que normalmente era un huracán de estrés, me llamó a su oficina. Esperaba un regaño, pero dijo, no sé qué has hecho esta última semana, pero sigue haciéndolo. Estás irradiando una energía que está contagiando a todos. El clima del equipo mejoró, la productividad subió, hasta yo estoy más calmado. Me ofreció un ascenso en ese momento. Me quedé sin palabras. Pero la mayor transformación no fue externa. Fue interna. Por primera vez en años, me gustaba en quién me estaba convirtiendo. La rabia crónica se transformó en comprensión. La ansiedad se volvió presencia. El juicio se convirtió en aceptación. Ya no era un prisionero de mis pensamientos y emociones. Me había convertido en el observador compasivo de mi propia experiencia. La práctica de la atención plena me enseñó que la felicidad no viene de las circunstancias externas, sino de cómo nos relacionamos con lo que sucede ahora. El budismo no era una religión lejana, sino una tecnología práctica para la mente. En 7 días, descubrí herramientas que funcionaron mejor que años de terapia. Las estadísticas tienen sentido ahora. Millones de personas en todo el mundo se acercan a estas prácticas porque realmente funcionan. Aplicaciones de meditación reportan decenas de millones de usuarios porque la gente está desesperada por paz interior en un mundo cada vez más caótico. Yo me había unido a esa revolución silenciosa de personas que eligieron despertar. Pero lo más lindo fue darme cuenta de que esta transformación no se trataba de mí. Se trataba de cómo podía contribuir a disminuir el sufrimiento en el mundo. Cada momento de presencia, cada acto de compasión, cada palabra amable creaba ondas de positividad que tocaban otras vidas. Me había convertido en un agente de sanación en un mundo herido. La semana terminó, pero el viaje apenas comenzaba. Las prácticas budistas ya no eran un experimento, sino un estilo de vida. Seguí meditando cada mañana, practicando la compasión durante el día, cultivando la gratitud antes de dormir. Mi vida no se volvió perfecta, los problemas siguieron apareciendo, pero mi capacidad para lidiar con ellos se transformó por completo. 6 meses después, los cambios se consolidaron. Las relaciones mejoraron, mi carrera despegó, mi salud mental se estabilizó. Pero lo más importante, encontré un propósito. Comencé a enseñar meditación a mis colegas, me hice voluntario en proyectos sociales.
Viví de forma más consciente. El budismo me enseñó que el despertar individual y el despertar colectivo son inseparables. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce esta posibilidad de transformación. No necesitas hacerte monje ni abandonar tu vida. Basta con empezar con 10 minutos de meditación al día, practicar la amabilidad en las pequeñas interacciones, observar tus pensamientos sin identificarte totalmente con ellos. Las prácticas budistas son como semillas, plantadas con sinceridad, crecen naturalmente. Lo que más me emociona es saber que puedes empezar ahora mismo. Cierra los ojos, respira profundo 3 veces y siente la vida pulsando dentro de ti. Esa es la puerta de entrada a una existencia más consciente, compasiva y plena. 7 días pueden parecer poco, pero son suficientes para plantar semillas que florecerán por el resto de tu vida. Yo cambié todo en el trabajo y en la vida siguiendo estos principios milenarios adaptados al mundo moderno. Tú también puedes. La transformación está al alcance de cualquier persona dispuesta a mirar hacia adentro con valentía y gentileza. El despertar no es un privilegio de pocos iluminados, sino un derecho de nacimiento de todo ser humano. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál fue la parte que más tocó tu corazón? Cuéntame en los comentarios si ya has probado prácticas de mindfulness o si piensas empezar después de este vídeo. Tu experiencia puede inspirar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. Si este contenido marcó una diferencia en tu vida, deja ese like y suscríbete al canal para más viajes de transformación personal. Juntos, podemos crear una corriente de despertar y compasión que vaya mucho más allá de las pantallas. Un abrazo y hasta la próxima transformación. Y antes de que salgas corriendo a implementar todo esto, déjame hablarte de los obstáculos que vas a enfrentar, porque aparecerán, tenlo por seguro. En los primeros días, tu mente hará todo lo posible para convencerte de que esto es una pérdida de tiempo. Dirá, tienes cosas más importantes que hacer, esto es cosa de hippies, tú no naciste para esto. ¿Reconoces esas voces? Yo las escuché todas. En el tercer día de mi transformación, recuerdo que estaba meditando cuando mi jefe me llamó por una de emergencia, en el proyecto. Mi primera reacción fue saltar del cojín y salir corriendo. Pero entonces respiré profundo y pensé, ¿y si atiendo esta llamada con presencia total, en lugar de ansiedad? Fue un antes y un después. Resolví el problema en 5 minutos, cuando normalmente me habría llevado 1 hora de estrés. La resistencia interna es el primer gran obstáculo. Tu mente condicionada luchará contra cualquier cambio porque fue programada para mantenerte en la zona de confort, aunque esa zona sea de sufrimiento. Es como si fueras un pájaro que pasó toda su vida en una jaula y de repente alguien abre la puerta. El primer impulso no es volar. Es quedarse donde siempre has estado. El segundo obstáculo es la impaciencia. Vivimos en la era del resultado instantáneo, del like inmediato, de la gratificación en 2 clics. Las prácticas budistas trabajan a otro ritmo, el ritmo de la naturaleza, del crecimiento orgánico. Es como plantar un árbol, no ves el resultado el primer día, pero si riegas con constancia, en unas semanas ya notarás los primeros brotes. Tuve una alumna, Marina, que me buscó desesperada porque quería iluminación en 30 días. Había leído sobre mindfulness y pensaba que sería como cualquier curso online. Después de una semana practicando, vino a quejarse, no siento nada diferente. Le expliqué que la transformación real ocurre en las capas más profundas de la conciencia, donde no tenemos acceso inmediato. 3 meses después, Marina me envió un mensaje emocionada.
Me di cuenta de que ya no peleo con mi esposo por tonterías, duermo mejor e incluso mi digestión mejoró. ¿Cuándo pasó esto? El cambio había sido tan gradual y orgánico que ni se dio cuenta. Así es como funciona, no te conviertes en otra persona de la noche a la mañana. Simplemente vas recordando quién fuiste siempre debajo de todas las capas de condicionamiento. El tercer obstáculo son las personas a tu alrededor. No todos entenderán tu viaje de despertar. Algunos lo verán extraño, otros intentarán desanimarte, y algunos incluso se sentirán amenazados por tu transformación. Cuando empecé a meditar en la oficina durante el almuerzo, mis colegas hacían bromas. Ahí va el monje. ¿Ya alcanzaste el nirvana hoy? Al principio, eso me molestaba. Pero luego me di cuenta de que las bromas venían de una curiosidad disfrazada. Algunos se burlaban porque en el fondo les gustaría tener el valor de hacer lo mismo. Seguí practicando sin dar explicaciones innecesarias. 6 meses después, 3 colegas me pidieron que les enseñara a meditar. La transformación silenciosa es la más poderosa. El mapa de los 21 días. Ahora, déjame darte una guía práctica para los próximos 21 días, porque 7 días son solo el comienzo. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones, necesita al menos 3 semanas para crear nuevos patrones. Te daré un cronograma que te llevará de la curiosidad a una práctica establecida. Semana 1, cimientos. Todos los días, al despertar, antes de tomar el celular, siéntate en la cama y respira conscientemente por 5 minutos. Cuenta las respiraciones del 1 al 10 y vuelve a empezar. Cuando la mente divague, y lo hará, simplemente regresa a la respiración sin juzgarte. Por la noche, antes de dormir, haz un inventario mental del día. 3 cosas por las que estés agradecido y un momento en el que hayas actuado con compasión, por pequeño que sea. Semana 2, expansión. Aumenta la meditación matinal a 10 minutos y añade una práctica al mediodía. Durante el almuerzo, come al menos los 3 primeros minutos en total silencio, prestando atención a los sabores, texturas y sensaciones. Esto es meditación aplicada. Comienza también a observar tus pensamientos automáticos durante el día. Cuando te caches juzgando a alguien o quejándote mentalmente, simplemente nota: estoy juzgando, estoy quejándome. Sin culpa, solo conciencia. Semana 3, integración. Ahora la meditación formal sube a 15 minutos. Pero lo más importante es llevar el mindfulness a todas las actividades. Cepíllate los dientes con presencia total, siente el agua del baño en la piel. Escucha realmente cuando alguien te esté hablando. Comienza a practicar la compasión activa. Haz un elogio sincero al día. Ayuda a alguien sin esperar reconocimiento. Perdona una pequeña ofensa. Durante estas 3 semanas, mantén un diario de transformación. No tiene que ser nada elaborado, unas pocas líneas al día sobre lo que observaste, sentiste o aprendiste. Te sorprenderás con los patrones que comienzan a emerger. Yo descubrí, por ejemplo, que mi irritación en el tráfico estaba directamente relacionada con saltarme el desayuno. Pequeñas conexiones que marcan toda la diferencia. Una cosa que nadie te cuenta sobre el despertar de la conciencia es que empezarás a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Notarás cómo las personas a tu alrededor viven en piloto automático. Percibirás la violencia sutil en la comunicación cotidiana. Te darás cuenta de cuántas veces al día actuamos por impulso en lugar de por elección consciente. Esto puede ser incómodo al principio. Es como cuando limpias tus lentes después de mucho tiempo, de repente todo es más nítido.
incluyendo cosas que preferirías no ver. Pero esa claridad es un regalo, no una maldición. Te da el poder de elegir realmente por primera vez en la vida. Recuerdo un momento específico, cerca de un mes después de empezar a practicar. Estaba en una reunión tensa en el trabajo, de esas en las que todos hablan al mismo tiempo y nadie se escucha. Antes, yo entraría en la pelea, defendería mi punto de vista a cualquier precio. Pero esta vez, simplemente respiré y observé. Vi el miedo detrás de la agresividad de mi jefe, la inseguridad disfrazada de arrogancia de un colega, la tristeza escondida tras la irritación de otra persona. En lugar de reaccionar, elegí responder. Hablé con calma, parece que todos tenemos puntos válidos, pero estamos hablando unos sobre otros en lugar de unos con otros. ¿Qué tal si cada uno hablara 2 minutos sin interrupciones? La energía de la sala cambió por completo. Resolvimos en 20 minutos lo que normalmente llevaría 2 horas de discusión infructuosa. Esa es la magia de la conciencia aplicada. Dejas de ser rehén de las circunstancias y pasas a ser co-creador de la realidad. No hablo de pensamiento mágico o ley de atracción. Hablo de responsabilidad total sobre tu experiencia interna, independientemente de lo que ocurra afuera. Buda enseñó algo revolucionario que la ciencia moderna está confirmando. La felicidad no depende de las condiciones externas, sino de la calidad de nuestra mente. Personas que ganaron la lotería vuelven a su nivel de felicidad anterior después de unos meses. Personas que sufrieron accidentes graves también regresan a su nivel de bienestar previo tras adaptarse. Esto se llama cinta de correr hedónica, nuestra tendencia a volver a un punto de equilibrio emocional. Pero las prácticas budistas nos enseñan a elevar ese punto de equilibrio. En lugar de buscar felicidad en logros externos, desarrollas una fuente interna de alegría que no depende de las circunstancias. Esto no significa volverse un robot sin emociones. Significa tener emociones sin ser dominado por ellas. La diferencia es sutil pero revolucionaria. Antes, cuando algo salía mal, yo era la rabia, era la frustración, era el miedo. Ahora, siento rabia, siento frustración, siento miedo, pero no soy esas emociones. Pasan por mí como nubes en el cielo de la conciencia. Puedo elegir cuáles seguir y cuáles dejar pasar. Este cambio de perspectiva transforma no solo cómo te relacionas contigo mismo, sino cómo te relacionas con todo el mundo. Cuando dejas de tomarte todo como algo personal, cuando entiendes que el comportamiento de los demás dice más sobre ellos que sobre ti, cuando desarrollas compasión genuina por los sufrimientos ajenos, tus relaciones se transforman. Mi esposa notó el cambio incluso antes de que yo le contara sobre las prácticas. Estás diferente, dijo. Más presente, más tranquilo. Es como si hubieras vuelto a ser tú mismo. Esa frase me marcó profundamente porque capturó la esencia de lo que estaba pasando. No me estaba convirtiendo en alguien nuevo, estaba quitando las capas que ocultaban quién siempre fui. Y esto me lleva a un punto crucial: la meditación no es un escape de la realidad, es un clavado más profundo en ella. Mucha gente tiene la idea errónea de que meditar es desconectarse del mundo, entrar en una burbuja de paz artificial. Es exactamente lo opuesto. Cuando desarrollas mindfulness, te vuelves más presente, más atento, más conectado con lo que pasa a tu alrededor. Notas detalles que antes pasaban desapercibidos. El sabor de la comida es más intenso. Los colores parecen más vívidos. Las conversaciones se vuelven más profundas porque realmente estás ahí, no pensando en lo siguiente que vas a decir. Recuerdo una mañana, unas semanas después de empezar a practicar, cuando estaba tomando café.
Normalmente, lo hacía en piloto automático, revisando el celular, pensando en la agenda. Pero ese día, por alguna razón, estaba completamente presente. Sentí el vapor subiendo de la taza, el aroma, el calor en las manos, el sabor en la lengua. Fue una experiencia casi mística de algo completamente común. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Cuando multiplicas esos momentos de presencia total a lo largo del día, tu vida gana una calidad diferente. Sales del piloto automático y vuelves a ser el piloto de tu propia experiencia. Y aquí está uno de los descubrimientos más sorprendentes: cuanto más practicas estar presente, más te das cuenta de lo poco que lo estabas antes. Es como descubrir que viviste toda la vida con los ojos vendados sin saberlo. La mente no entrenada es como un mono borracho saltando de rama en rama. Un pensamiento jala a otro, que jala a otro, y antes de que te des cuenta, estás ansioso por algo que quizás ni ocurra o rumiando algo que ya pasó. Los budistas llaman a esto mente de mono, y es una descripción perfecta. Pero cuando entrenas la mente a través de la meditación, desarrollas lo que yo llamo el músculo de la atención. Así como puedes fortalecer el bíceps en el gimnasio, puedes fortalecer tu capacidad de mantener el enfoque donde tú quieras que esté. Esto tiene implicaciones prácticas enormes. En el trabajo, eres más productivo porque logras concentrarte profundamente en una tarea a la vez, en lugar de hacer un multitasking superficial. En las relaciones, eres mejor oyente porque no estás siempre planeando tu respuesta. En la vida en general, eres más eficiente porque no desperdicias energía mental en preocupaciones innecesarias. Pero quizás el beneficio más profundo sea el cambio en tu relación con el sufrimiento. Y aquí debo ser claro: el budismo no promete eliminar el sufrimiento de tu vida. Eso sería imposible e incluso indeseable. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. Lo que el budismo ofrece es una forma diferente de relacionarse con él. En lugar de resistir, negar o ser dominado por el dolor, aprendes a observarlo con curiosidad y compasión. Entiendes que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, que es nuestra resistencia al dolor, es opcional. Déjame darte un ejemplo concreto. Unos meses después de empezar a practicar, recibí una noticia que en otras circunstancias me habría devastado. Un proyecto en el que había invertido mucho tiempo y energía fue cancelado. La primera reacción fue la esperada: frustración, rabia, decepción. Pero algo interesante ocurrió. En lugar de identificarme completamente con esas emociones, logré observarlas surgiendo y desarrollándose. Era como mirar una tormenta desde una ventana segura. Las emociones estaban ahí, eran reales y válidas, pero no me dominaron. Esto me permitió responder en lugar de reaccionar. Pude procesar la situación con claridad, extraer aprendizajes, hacer los ajustes necesarios y seguir adelante sin cargar resentimiento. Lo que pudo ser una fuente de sufrimiento prolongado se convirtió simplemente en una experiencia desafiante que pasó. Esta capacidad de responder en lugar de reaccionar es quizás la habilidad más valiosa que he desarrollado. Y se aplica a todo. Desde el tráfico pesado hasta conflictos familiares. Desde frustraciones profesionales hasta crisis existenciales. Cuando no reaccionas automáticamente a los estímulos externos, ganas un espacio precioso entre lo que sucede y tu respuesta. En ese espacio reside tu libertad. Ahí puedes elegir conscientemente cómo responder, basado en tus valores y objetivos, no en impulsos emocionales. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, dijo algo que se alinea perfectamente con esto: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio.
En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. El budismo ofrece herramientas para expandir ese espacio, y una de ellas es la comprensión profunda de la impermanencia. Todo cambia. Siempre. Esto no es filosofía abstracta, es la realidad más básica de la existencia. Tu cuerpo cambia cada segundo. Tus pensamientos fluyen constante. Tus emociones surgen y pasan como olas en el océano. Las situaciones que parecen permanentes son temporales. Cuando internalizas esta verdad, se convierte en un gran alivio. ¿Esa ansiedad que parece que durará para siempre? Pasará. ¿Ese periodo difícil que parece interminable? También pasará. ¿Ese dolor que parece insoportable? También es impermanente. Pero la impermanencia corta hacia ambos lados. ¿Esos momentos de alegría intensa? También pasarán. ¿Esa buena racha de la vida? No durará para siempre. Esto puede parecer deprimente, pero en realidad es liberador. Cuando aceptas la impermanencia, dejas de aferrarte desesperadamente a los buenos momentos y dejas de resistir con tanta fuerza los momentos difíciles. Aprendes a surfear las olas de la vida en lugar de ser arrastrado por ellas. Esto cambió por completo mi relación con el éxito y el fracaso. Antes, los éxitos me dejaban eufórico y los fracasos me devastaban. Ahora, celebro los éxitos sin apegarme a ellos y enfrento los fracasos sin identificarme con ellos. Ambos son temporales, ambos tienen algo que enseñar. Esta perspectiva también transformó mi relación con el futuro. Antes, vivía en constante ansiedad por lo que podría pasar. Planeaba obsesivamente, intentando controlar variables incontrolables, creando escenarios catastróficos en mi cabeza. Ahora entiendo que el futuro es fundamentalmente incierto, y eso es bueno. La incertidumbre no es un error de la vida, es una característica. Es lo que hace posible el cambio, el crecimiento y las sorpresas positivas. Es lo que mantiene la vida interesante. Esto no significa que dejé de planear o de tener objetivos. Significa que hago mis planes sin apegarme rígidamente a ellos. Tengo metas, pero no hago que mi felicidad sea rehén de su cumplimiento. Trabajo por lo que quiero, pero acepto lo que venga. Los estoicos tenían un concepto similar llamado amor fati, amor al destino. La idea es no solo aceptar lo que sucede, sino abrazarlo completamente, encontrando valor y significado incluso en las experiencias más difíciles. El budismo va más allá, no solo abraza lo que ocurre, sino que cultiva una actitud de gratitud por todo, incluyendo los desafíos. Cada dificultad es una oportunidad para practicar paciencia, compasión y sabiduría. Cada momento de sufrimiento es un maestro disfrazado. Este cambio de perspectiva es radical. En lugar de víctima de las circunstancias, te vuelves estudiante de la vida. En lugar de resistir las lecciones, las abrazas. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, preguntas ¿qué puede enseñarme esto? La práctica de la gratitud, entonces, deja de ser solo un ejercicio motivacional y se vuelve una herramienta de transformación. Cuando empecé a aplicar esto, noté cambios sorprendentes. Recuerdo un periodo difícil en el trabajo. Un proyecto que lideré por meses fue cancelado de último minuto. Mi reacción inicial fue de revuelta y frustración. Pero luego me pregunté, ¿qué puede enseñarme esto? La respuesta vino poco a poco. Aprendí sobre resiliencia, sobre desapego al resultado, sobre la importancia de valorar el proceso tanto como el producto final.
Desarrollé habilidades de liderazgo en crisis y descubrí recursos internos que no sabía que tenía. Más importante, me di cuenta de que mi identidad no dependía del éxito de ese proyecto. Seguía siendo la misma persona, con el mismo valor, independientemente del resultado. Esa fue una lección que ningún éxito podría haberme enseñado. El budismo llama a esto mente de principiante. La capacidad de abordar cada situación con curiosidad y apertura, como si fuera la primera vez. Es lo opuesto a la mente experta que ya sabe cómo son las cosas y por eso deja de aprender. Cuando cultivas la mente de principiante, hasta las situaciones más comunes se vuelven oportunidades de descubrimiento. Una charla difícil con un familiar es una oportunidad para practicar comunicación compasiva. Un embotellamiento es una oportunidad para la paciencia. Una crítica es un espejo para el autoconocimiento. Este enfoque cambió mi relación con el error. Antes, lo veía como evidencia de mi incapacidad. Ahora lo veo como datos valiosos, retroalimentación del universo sobre donde puedo mejorar. Los fracasos se volvieron mis maestros más honestos. No mienten, no me consuelan, no me dejan en la zona de confort. Señalan exactamente dónde están mis limitaciones y me invitan a crecer. Es una invitación brutal a veces, pero siempre generosa. Empecé a coleccionar fracasos como otros coleccionan éxitos. Cada no que recibí, cada proyecto que falló, cada relación que no funcionó, todos se volvieron parte de mi educación emocional y profesional. Esto no significa que empecé a buscar el fracaso, sino que dejé de tenerle miedo. Y cuando pierdes el miedo al fracaso, tu capacidad de tomar riesgos inteligentes aumenta exponencialmente. El budismo enseña que el sufrimiento viene del apego, no a las cosas, sino a nuestras expectativas sobre cómo deberían ser. Cuando soltamos esas expectativas rígidas, el sufrimiento disminuye naturalmente. Atención, soltar expectativas no es lo mismo que no tener preferencias. Sigo prefiriendo el éxito al fracaso o la salud a la enfermedad. La diferencia es que no transformo esas preferencias en exigencias absolutas. Tengo objetivos, trabajo para alcanzarlos, pero no hago mi paz mental rehén de los resultados. Es como plantar una semilla, haces tu parte, preparas la tierra, riegas, pero no estás jalando la planta para que crezca más rápido. Este cambio afectó profundamente mis relaciones. Dejé de intentar controlar cómo se comportaban los demás. Me enfoqué solo en mi parte, cómo me comunicaba, cómo respondía, cómo elegía mostrarme al mundo. El resultado fue libertador. Mis relaciones son más auténticas porque dejé de actuar para obtener aprobación. Los conflictos bajaron porque dejé de tomar las reacciones ajenas como ataques personales. La intimidad aumentó porque empecé a mostrarme como soy, con vulnerabilidades y todo. Descubrí que cuando dejas de intentar impresionar a los demás, te vuelves naturalmente más impresionante. Cuando dejas de buscar validación externa, desarrollas una confianza interna mucho más atractiva que cualquier fachada. El budismo tiene un concepto hermoso llamado compasión incondicional, la capacidad de ofrecer amor y comprensión independientemente del comportamiento del otro. No es aceptar daños, es mantener el corazón abierto incluso al poner límites necesarios. Practicar esto transformó hasta mis relaciones más difíciles. Empecé a ver que detrás de cada conducta irritante había una persona lidiando con sus propios dolores y miedos. Esto no justificaba lo tóxico, pero me ayudaba a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con rabia.